Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con este ejercicio nuevo. Vamos a hacer una caricatura en este caso para aprender a trabajar algunos plenos. Es un poquitito más complejo que el ejercicio anterior, lógicamente, pero se deja trabajar. En principio, yo lo que les mandé es esta ilustración que está bocetada a lápiz, pero el entintado es digital. Si analizamos un poquitito que tiene y voy apagando las capas, bueno, tiene un fondo, cuadraditos blancos y grises, que es la forma que tiene Photoshop de decirnos que acá no hay nada. Un fondito blanco y el trazo. Si yo apago el fondo voy a ver solamente el trazo, es decir, es un entintado digital que hice con la tableta gráfica. Por otro lado, lo que yo hice, voy a apagar el fondo para que se note, es agregarle una silueta en blanco, ¿sí?, por debajo, a la que le puse un efecto trazo que después, cuando esté el fondo, va a sobresalir bastante. Obviamente ahora no se nota porque está el fondo blanco. Y por otro lado les mandé el original en color. Acuérdense que podemos alternar entre los diferentes documentos haciendo clic en esta barra de acá arriba. Ahí está. Vamos a analizarlo un poquitito. Si yo apago todas las capas vamos a ir viendo qué tiene. Con el fondo blanco, el trazo y la silueta en blanco, que nos va a servir para muchas cosas. Eso es lo que yo les pasé. O sea, tiene estas tres capas. Después lo que tiene es un fondito, algunos papelitos, bueno, la firma, eso no hace falta que lo ponga, pónganlo ustedes. Una base de color, unas sombras en pleno también, un degradado general, un rojizo para demostrar un poquitito la irrigación sanguínea en el rostro. Generalmente son diferentes matices en el rostro, no es siempre el color piel, pero en un estilo simple, con eso ya podemos marcarlo lo suficiente. Algunos brillos, una capa de ajuste que vamos a ver qué es, sobre el equilibrio de color, algún ajuste de curvas también. Bueno, después texto y la línea del texto. Básicamente eso sería todo. Vamos a empezar entonces. Es indiferente ahora si vamos a pintar el fondo, porque estamos trabajando digitalmente, ¿no? Pero es indiferente trabajar lo que sería el fondo primero o la figura. Por lo general conviene el fondo primero, ¿no? Pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Lo que voy a hacer para el fondo es apagar todas las capas, absolutamente todas, menos la que dice fondo celeste y blanco. Y bueno, y esta la pueden dejar si quieren. Yo lo que puedo hacer es ir a organizar, vertical de 2 hojas, ¿sí? Y tengo por un lado el original y por el otro lado mi ejercicio. Si cliqueo acá, tengo todas las capas, así que vengo, hago clic en la capa del fondo y empiezo haciendo una nueva capa a la que le pongo de nombre bandera. Ahora este dibujo es para nosotros, pero conviene siempre, porque son pocas capas, ¿no? Pero conviene siempre ponerles nombre a las capas para trabajar un poquitito más organizado. Sobre todo cuando empiezo a agregar un montón de capas, como es gratis, uno va sumando capas, a veces al divino botón, porque con 2 o 3 capas puedo decir lo mismo, pero bueno, no importa, tenemos esa ventaja. Entonces me hago lío si yo no le pongo nombre a las capas. Y además muchas veces trabajo con otros ilustradores o para diseñadores gráficos, entonces lógicamente tengo que dar el archivo para que otro siga trabajando lo más prolijo posible. Así que, bueno, el nombre, si yo quisiera incluso destacarlo de alguna forma, o hacer botón derecho y agregarle algún color, no sé, azul, por ejemplo. Entonces queda como resaltada esa capa por alguna razón. En este caso lo puedo sacar y ponerle sin color, porque no tiene sentido. ¿Cómo se puede realizar esto? De distintas maneras. La más fácil por ahí es venir a la herramienta lazo, dejo apretado, se abre el subgrupo y voy a herramienta lazo poligonal. Esto es un repaso de lo que vimos en clase, en definitiva. Lo voy a explicar rápido y dinámico porque muchas cosas ya las desarrollé en clase, pero básicamente sería lo mismo. Entonces el lacito, si yo hago una forma y la cierro, queda una selección. Lógicamente dentro de las selecciones, como habíamos dicho, uno puede trabajar y el trazo no se va a escapar de esa selección. Vuelvo con control Z, con control D deselecciono. Cualquier selección la puedo editar desde el menú
selección. Tengo todo, deseleccionar, o sea, una vez que está hecha la selección van a aparecer todas estas opciones en negro. Puedo invertir y que ahora donde pinte sea lo inverso a la selección. En definitiva, lo que quiero hacer es deseleccionar, control D. Entonces me voy memorizando los atajos que hacen que el trabajo se reduzca a la mitad de tiempo. Así, literalmente. Control D, deselecciono. No hace falta que quede igual, obviamente. Y lo que tiene buenas selecciones es que puedo, con el lazo, hacer empezar por fuera del dibujo. Todo lo que haga en Photoshop, por acá no se va a ver, obviamente. No va a salir impreso. El lazo funciona de esta manera, como si fuera un clavito que pongo ahí y voy estirando un hilo, tac, otro clavito con cada clic, voy clavando un clavito, tac, 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 y puedo venir acá y cerrarlo, o desde donde estoy hacer Enter y se cierra. Si yo voy haciendo así y me arrepentí, está mal la selección, puedo apretar ESC y borro todo. Pero si yo hago un clic, otro clic acá, otro clic acá, y digo no, este último está mal, con el botón Backspace, cosiendo ese hilo, ¿no? Esa sería la idea. Bueno, voy a hacer esta primera franja, 1, 2, 3, 4. Insisto, no hace falta que sea igual, pero empiezo. Un clic acá, otro por fuera, otro por acá, otro por acá y cierro. Entonces, claro, generalmente yo tengo en la barra de opciones esta opción del lazo en individual. Entonces, cuando yo hago otro, se fue el anterior, ¿sí? Así que lo que tengo que hacer es ponerlo en sumar. Esto es restar y esto es intersecciones. Que la verdad nunca le encontré mucha utilidad. Si yo hago así, me va a quedar solamente la intersección entre esas dos figuras que hice. Así que lo voy a poner en sumar en este caso. Y voy a hacer otra franja acá. Un clic acá, otro clic, así. Muy bien, vamos por acá. Y el último por acá, más o menos por ahí. Bien, una vez que está seleccionado, lo que puedo hacer es, con el gotero, tomar este color, voy a edición, rellenar, y le digo que el contenido generalmente está según el contenido, por defecto. Esto quiere decir que me va a rellenar con todos los píxeles que hay alrededor. Acá el resultado no va a ser muy bueno, así que lo voy a poner en color frontal. Que sería el celeste que seleccioné recién. Este es el color frontal, color de fondo. Bueno, muchas cosas que ya estuvimos viendo en clase. Contenido, color frontal, modo normal, opacidad al 100 para que no sea transparente. Esto lo dejo así tal cual está. Ok. Y ya tengo el fondo. Si yo oculto las capas del trazo y silueta de Tevez, control D para deseleccionar, veo que tengo las franjitas nada más que en celeste. Puedo aprovechar el fondo blanco como para pintar, para que no sea necesario pintar de blanco el resto de las líneas, ¿no? Así que tengo un fondo y la banderita en celeste por ahí. Muy bien, vuelvo al original. Voy a activar las capas que ya estaban. Veo que tiene algunos papelitos. Lo puedo hacer también de diferentes formas, pero por ahí lo más fácil es, vuelvo a mi dibujo, por supuesto hago una capa nueva, le pongo de nombre papelitos, ok. Sí, no hace falta que sea igual el dibujo, pero es como para ir aprendiendo. Y hago algunos papelitos con el lazo, fíjense, elegí ahora, elegí apretado y elegí del subgrupo la herramienta lazo. Y esto también puedo ponerlo en sumar para que haga muchos papelitos. Y ya ahora no es haciendo un clic, ahora es aprieto y dibujo. Dibujo una línea que cuando suelto se transforma en selección. Entonces voy dibujando un papelito por ahí. Yo hago este por acá y suelto. Otro chiquitito por acá. Insisto, no hace falta que quede igual. Voy haciendo papelitos por diferentes lados. Por ahí, por ahí. Uno por acá. Otro que asoma por ahí. Puedo empezar afuera. Uno más chiquitito, de diferentes formas. Lo llené de papelitos. Muy bien. Y eso lo que puedo hacer es apretar la letra D. O sea, acá tengo un botoncito y yo aprieto. Hago clic acá, no lo voy a hacer ahora. Pasa a color frontal por defecto. ¿Que ven? Acá me dice apretar una letra D. Es decir, blanco y negro. Con esta línea lo que voy haciendo es alternando entre color frontal y color de fondo. Si yo hago clic acá, se abre el selector de color y bueno, puedo elegir obviamente un color.
Pero apretando la D lo que sucede es que me pasa los colores por defecto negro y blanco. Apretando la X alterno y queda blanco. Así que ahora vamos a repetir el mismo proceso. Voy a ir a edición, rellenar, que el atajo sería Shift y Backspace. Color frontal, es decir, el blanco. Si no, podría elegir blanco acá, negro, gris, 50%. Algún motivo para rellenar con alguna textura. Algún color a elección que yo elija. Color frontal o color de fondo. Color de fondo en este caso sería el negro. Bueno, color frontal. Ok, y ya tengo los papelitos. Control D o Command D en Mac para deseleccionar. Muy bien. Archivo, guardar como, y lo guardo. Por primera vez, y a cada rato generarse el hábito control S y cada tanto antes de irme a dormir o terminar de trabajar, guardarlo con otro nombre, es decir, una versión 2 o 3 o lo que sea. Generarse ese hábito. Bien, vuelvo al original y ahora lo que voy a hacer es la base de color. Les repito, este dibujo está hecho a lápiz, la caricatura, y después se escaneó y lo que hice fue hacer un entintado digital, ¿sí? Con la tablet. Con los pinceles duros, esto lo vamos a trabajar pincel duro y pincel blando, que son nuestros caballitos de batalla, son los pinceles que les compartí en el video anterior, en clase, y los apuntes, o sea, tienen material ya a esta altura como para poder resolverlos. Quedaron grabados por ahí, ahora los vamos a ver. Y lo vamos a trabajar los plenos de color en multiplicar, o sea, no es la única forma de trabajar. Yo esta base de color que puse en multiplicar lo podría trabajar poner debajo de trazo, ¿sí? En este caso, como en la capa trazo ya tenía un gris, pues esta ilustración en realidad fue hecha para una aplicación de dibujo, en realidad lo que voy a hacer es ponerlo arriba. Si estuviera en normal, fíjense la diferencia, pero al ponerlo en multiplicar lo que estoy haciendo es que todo sea transparente. Entonces lo que es negro no lo va a tapar, y lo que tiene contenido de gris, como vemos acá, va a quedar bordó. Entonces me viene bien y trabajar de esa manera y a conciencia, ¿no? A la hora de elegir los colores. Entonces lo que voy a hacer es volver a mi dibujo, hago clic acá, una capa nueva, le pongo de nombre base color, y con mucho esmero lo que voy a hacer es, en algunos lugares por ahí el botecito de pintura, que está donde está el degradado, si yo aprieto Alt tomo el color, funciona como un goterito. Por ahí funciona. Si yo hago clic y me pinta, esto por supuesto tiene que estar, lo arrastro hasta arriba del trazo y me pinta toda la ilustración. Pero bueno, a veces pasa que deja como un halo, una linita en blanco que si yo apago se nota. Que es que el botecito de pintura, cuando hago clic, llega hasta el trazo negro y se frena ahí, ¿cierto? Pero hay sectores que quedan abiertos, como por ejemplo en el labio. El dibujo es así, entonces lo que tengo que hacer es pintarlo a pincel. Entonces yo lo que recomiendo es que lo pinten a pincel, por dos razones. Primero, para justamente no andar lidiando con todas estas cuestiones, que se escapa el color y va a quedar todo bien pintado. Tal está en multiplicar, no va a tapar la línea negra. No siempre se trabaja así, pero bueno, es una opción. Y la otra opción también, o el otro motivo por el cual recomiendo que lo pinten con pinceles, para practicar, porque son los primeros ejercicios que hacemos dentro del curso. Y si bien la tablet Wacom es bastante simple de trabajar, como toda herramienta nueva tiene un periodo de adaptación y hay que familiarizarse un poquitito. La mejor forma es practicando, entonces qué mejor. Algo que yo quiero comentarles, voy a guardar, con respecto al bote de pintura, que lo comenté en clase, pero hacemos un repaso así ya queda en el video. Voy a hacer un documento nuevo. Voy a hacer una selección, les voy a mostrar algo. Yo elijo, haciendo clic acá, un colorcito rojo, me vengo por acá, edición rellenar, color frontal, ok. Marco rectangular, resto, selección, y esto lo voy a hacer, a ver, un poquito más oscuro. Por ahí. Si yo lo selecciono, veo que hay una diferencia. Por ahí incluso hasta lo puedo hacer un poquito más oscuro para que nosotros lo notemos. Ahí está. Yo veo que son dos colores totalmente distintos. Bueno, distintos.
tanto la varita mágica, que es para seleccionar por color, haciendo clic, como el bote de pintura. Cuando pinto, vamos a suponer que quiero pintar esta cara más oscura para que se destaque todavía más. Cuando yo cliqueo, por defecto esto está en 32, creo que viene, pero muchas veces lo ponemos en 100 para que cubra bien, y cuando pinto no me reconoce la diferencia de color. Esa es la tolerancia, cuánto tolera la diferencia de color. Si yo lo pongo en 50, por ejemplo, ahí sí me lo reconoce como dos colores diferentes. Y lo mismo sucede con la varita mágica. Yo ya lo venía trabajando en una tolerancia baja. Pero a veces, cuando los colores son muy parecidos, primero nos dan un indicio de por qué tendrían que ser tan parecidos. Si vale la pena o no, no habría que ajustarlo un poquitito. Pero con la varita mágica y el bote de pintura, yo selecciono y ahí me selecciona todo. Selecciono, cliqueo acá y ahí sí me lo reconoce como dos colores totalmente diferentes por ahí. Muy bien, eso por un lado. Otra cosa también que quería comentarles, esto lo voy a cerrar, o no lo voy a cerrar, lo que voy a hacer es explicarlo ahí mismo también. Voy a hacer una capa nueva para que se entienda y no perdernos entre tantas capas con el ejercicio anterior. Si yo tengo, no sé, cualquier personaje, así nomás, algo horrible y muy rápido, pero yo cliqueo acá, esta porquería. Si yo quiero, vamos, suponiendo que el trazo está cerrado, ¿no? Por todos lados, que no se va a escapar el color. Entonces yo quiero pintar con el bote de pintura, no sé, este color, el fondo o la figura. Vamos a poner el fondo, tampoco se trabaja así, pero no importa. Yo quiero por alguna razón pintar el fondo, por defecto viene sin esta opción todas las capas. Entonces yo hago una capa nueva y cuando voy a pintar me pinta todo, ¿sí? Lo mismo, quiero pintar la piel de color violeta, me pinta todo. ¿Por qué? Lo que tengo que hacer es chequear que esté seleccionada esta opción de todas las capas. En la varita mágica también muestrear todas las capas tiene. En el bote, si yo cliqueo también eso, ahora sí, por más que esté trabajando en una capa para hacer el color y el trazo está en la capa 1, como cliqueé esta opción de todas las capas, bueno, me va a reconocer el contenido de capas, o sea, de otras capas. En este caso el trazo, ya te digo, está en la capa 1, pero yo voy a pintar en la capa 2, entonces no importa, igual me está reconociendo el trazo que está en la capa 1, todo gracias a esta opción. Dicho esto, chequeen eso porque cuando quieran pintarlo a Tevez, por defecto por ahí van a pintar así y les va a pintar toda esa capa. Entonces van a decir, ¿qué pasó? Bueno, si yo cliqueo todas las capas y pinto, tac, me va a reconocer el trazo. Pero ya les digo, lo que vamos a hacer mejor es poner esta capa en principio en modo multiplicar. Acuérdense que hace todo transparente. Voy a la herramienta pincel, que es la B larga, y entre todos los pinceles voy a elegir el pincel duro. Ya lo teníamos seleccionado acá, les había enseñado cómo hacerlo. Y sí, exactamente, laburo de hormiga. Tengo que pintar todo esto, sector por sector, lo voy pintando de esta manera. Primero lo que es piel, en este caso no hace falta que pinten esto sin esquivar y después eligen el color de la piel y pintan de nuevo sin esquivar. No, acá de última pásense y después cuando eligen el color de la piel, ahí recién empiezan a esquivar, ¿no? A lograr mejor pulso. Para esto lo que puedo hacer, según la placa de video que tengan, yo puedo, donde está la manito, se abre un subgrupo y está la herramienta rotar vista. Entonces yo puedo ir girando el dibujo para buscar la comodidad. A mí, por ejemplo, me es más fácil hacer de arriba hacia mi lado, de arriba para abajo, ¿sí? El trazo. O líneas diagonales me son más fáciles de dibujar que las líneas horizontales, por ejemplo, o verticales. Entonces voy tratando de encontrar la comodidad siempre, ¿sí? Entonces con esta herramienta, con la R en realidad, que es esta herramienta rotar vista, está acá, yo puedo ir girando y después como lo vuelvo al ángulo en el que estaba. O sea, el dibujo ahí, si lo puedo imprimir, va a salir derecho, no es que va a salir torcido. Pero con la herramienta rotar vista,
Puedo poner restaurar vista o poner el ángulo desde acá en 0. O más fácil, apretar ESC y vuelve al ángulo inicial. Y la última, para tener en cuenta, me conviene empezar a trabajar de adentro para afuera o de atrás para adelante. En este caso, yo lo que tendría que hacer es pintar el color del interior de la boca, después las encías y después los labios. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en el original el fondo de la boca tiene gris. Entonces cuando yo le sumo un color, yo lo apago, es un bordó determinado. Pero claro, al hacer visible el trazo, da un color más oscuro. Es decir, yo vengo a este dibujo y en esta capa de base de color lo voy a hacer con un color más clarito para que se entienda. Vamos a poner un celeste. Yo pinto por donde pasa sobre lo gris, es un celeste más oscuro. Entonces, ¿qué tendría que hacer para tomar exactamente el mismo color? Si quisiera que sea el mismo color, pongo esta capa de color en modo normal, tomo el color y cuando vuelvo a mi dibujo vamos a ver que es más oscurito. Entonces bueno, ahí ya estaría digamos el color correcto, digamos. Ya cuando pinto obviamente se va a ver más oscuro, pero bueno, sería el color exactamente igual al del dibujo original. Bueno, el resto es con paciencia ir pintando todo. Lo mismo con los ojos, que tiene una base de gris. Tendría que venir acá a la capa, tomar exactamente el mismo color. De hecho lo puedo dejar así, no, mejor no. Lo vamos a poner de nuevo en multiplicar para tomar las referencias. Vengo a mi dibujo y sigo pintando. Obviamente ya les digo, es más oscuro en el iris porque tiene una base de gris en la capa anterior. Y así voy pintando todo el dibujo. Para los pelos lo mismo, me acerco y voy pintando todo. Acá lo mismo, lo doy todo de una. Bueno, con paciencia vamos pintando todo el dibujo. Una vez que tengo toda la base en color, digamos, la base de color, los plenos de color, los flat colors, como se dicen, pintados, vengo al dibujo original y veo qué es lo que sigue. Serían las sombras, ¿sí? Estas sombritas que están acá. Entonces lo que puedo hacer es provisoriamente desactivar la capa de color, ¿sí? Y voy a ver solo las sombras con su color original. Esto en realidad las pinté todas de grises y después fui ajustando según donde era el color piel o en los dientes, fui cambiando los colores según la base de color que había abajo. Nosotros lo que podemos hacer es pintar todas las sombras directamente con este color que ya está preparado. Entonces vengo a mi dibujo, hago una capa nueva, le pongo sombras y tomo el color, por ejemplo acá de la piel, y trato de copiarlo lo más parecido posible. Me puedo acercar al ojo, como son de la misma medida, exactamente el mismo dibujo, puedo venir a ventana, organizar y coincidir zoom, y de nuevo ventana, organizar, coincidir ubicación. Entonces va a estar siempre en el mismo lugar. Con la barra espaciadora yo lo que hago es, con cualquier herramienta que esté, seleccionar la manito que me permite desplazarme por el dibujo. Si yo vengo a la herramienta mano ahí y pongo desplazar por las ventanas, cuando muevo una también puedo mover la otra. Entonces cuando vengo a organizar, coincidir ubicación, ahora sí voy pintando y me va corriendo también por todo el dibujo para ir pintando exactamente en el mismo lugar. Esto ahora viene bárbaro, pues es el mismo dibujo en la misma medida, entonces me va a coincidir la ubicación perfecto. Y con la lupita, si yo tengo esta opción zoom con arrastre, cuando le doy para la derecha, aprieto y le doy para la derecha, me acerco, y para la izquierda me alejo. Es una de las tantas formas que tengo de digamos acercarme o alejarme del dibujo. Entonces cuando vengo a ventana, organizar, coincidir zoom de nuevo, y ventana, organizar,
coincidir ubicación de nuevo. Lo que puedo hacer con la lupa también es ampliar y reducir ventanas. Acá, hacer clic. Entonces ahora sí, cuando me arrastro, me voy acercando al mismo sector, al mismo nivel de zoom que la otra. Y con la barra espaciadora, que es la manito, también voy navegando por el dibujo. Nada, lo pueden hacer desde acá, estas ventanitas también, pero si quieren, ventana, organizar, coincidir ubicación, y están los dos en el mismo lugar. Y así voy pintándome, es un poquitito más fácil. De nuevo, tomo el color. Esta capa sombra, si yo empiezo a pintar, obviamente el color va a ser exactamente el mismo, pero lo que tengo que hacer es poner las sombras en multiplicar. No siempre tienen que estar las sombras en multiplicar, no hace falta, pero es una buena forma de trabajar. Yo la uso bastante trabajando las sombras en multiplicar y los brillos en superponer, que ya lo vamos a ver. De nuevo, con mucha paciencia voy tratando de copiar las sombras de la misma manera que lo veo acá, para entrenar un poquitito el ojo, si se quiere. Pero insisto, esto es un ejercicio, no es que siempre tienen que ser así las sombras. Copiando todo esto por acá. En el caso de los dientes, bueno, lo mismo, tomo el color y empiezo. Como hace una curvatura y estos dientes están en el interior de la boca, van a ser todos oscuros y estos empiezan a ser cada vez más iluminados. Bueno, trato de hacer exactamente lo mismo. Por ahí en esto sí, si quieren pueden agarrar el bote de pintura, que es la letra G. Acuérdense que si yo dejo apretado acá, me dice, la mayoría de las herramientas, no todas, tienen una letra, quiere decir que con el teclado aprieto la G y ya selecciono el baldecito, el bote de pintura. Y cuando no, vengo y trabajo con el pincel de nuevo. Si quieren se pueden ayudar con esta opción suavizar, que lo que hace es asistirme el trazo. Entonces si yo pinto me va más lento, pero hace que el trazo sea perfecto y lo van a sentir diferente. Por ahí 100 es mucho, bueno, pueden asistir al trazo con un 25%, entonces van a ver, van a sentir como más seguridad en el trazo, sobre todo en las partes donde tienen que hacer trazos o líneas más largas. Podría ser una buena opción, pero insisto, no hace falta que lo utilicen siempre. De hecho acá no lo utilicé, el dibujo queda como más gestual, ¿sí? Una vez que hicieron todas las sombras, pueden volver al dibujo original, activar la base, hacerla visible de nuevo, y lo que vamos a ver es un degradado, ¿sí? En esta parte. Voy a ocultar en realidad todas estas capas para que se vea mejor y voy a ver que tengo un degradado general en esta parte. Entonces puedo venir a mi dibujo, ocultar también las sombras y la base de color, hacer una capa nueva que también vamos a, bueno, en principio llevar arriba de todo, ponerle sombra general y también vamos a ponerla en multiplicar. Esta sombrita general lo que hace es, ya por más que no estén las otras sombras, le da como cierto volumen. Me está diciendo que la parte más iluminada de la cara está acá. Independientemente de la técnica, si es color digital, con acuarela, acrílico, lo que sea, está bueno que tenga como una sombra general y empezar a primero tomar la forma como si esto fuera una pelota montada sobre un huevo montado sobre, digamos, un rectángulo, y digamos no perder la visión general de las cosas. Entonces esta parte de la cara de por sí, por más que le agregue sombras, va a ser más oscura que esta. No perder las sombras generales primero y después ir metiéndonos en el detalle. O sea que podríamos haber hecho esta primero también, pero bueno, como es color digital no hay problema. Esa es una de las ventajas que tenemos. Entonces, ¿cómo está hecho esto? En principio voy a tomar el color con el gotero, puede ser, en el sector más oscuro, que sería este, ¿sí? Esta sería la sombra general. Para eso vamos a trabajar, podemos hacerlo con un pincel blando o con la herramienta degradado. En este caso lo vamos a hacer con un pincel blando, no habría problema. Lo que voy a hacer es seleccionar esta silueta, que para eso está. Si yo hago control clic sobre la miniatura de capa, o sea, dejo apretado control y aprieto clic sobre la miniatura de capa, lo que me va a hacer es seleccionar todo el contenido, toda esa silueta. Para que se entienda, me seleccionaría eso,
¿sí? Yo lo oculto, me queda esa selección. Entonces sobre eso yo podría ahora usar un pincel blando, ¿ven? De esta forma, y yo puedo empezar a pintar dentro de esa silueta. Para que se entienda lo que vamos a hacer, vamos a oscurecer toda una parte del dibujo. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es que si es un sector grande, el pincel va a ser grande. Si yo lo hago así, va a quedar marcado. Entonces agrando bastante el pincel, y lo que voy a hacer es ir sombreando un poquitito en este sector. Si lo quiero hacer igual, me voy fijando. Acá me pasé un poquitito, bueno, no importa. Pueden pasarse la parte de los dientes si quieren también, no hay problema. Ya le veo un poquitito por ahí. Un poquitito, suavecito, por ahí. Le puedo dar un poquitito más en esta parte de abajo. Reforzar, abajo a la izquierda. Y lo que pueden hacer, si no quieren que la sombra quede en los dientes, pueden borrar. Las gomas también las pueden setear como goma dura y goma blanda de la misma manera que setearon el pincel. Entonces con la goma pueden borrar todas esas partes. Lo vamos a borrar bien, le vamos a poner un poquitito más de onda acá. ¿Sí? Por ahí. Entonces ya de esta manera lo puedo borrar. Pero lo que puedo hacer también es, si yo estoy trabajando con un pincel, ponerle, no sé, con este pincel que es para hacer árbol textura, ponele, ¿no? Yo estoy pintando con esto. Lo que puedo hacer es el mismo pincel ponerlo en modo borrar. La mayoría de los pinceles lo permite. O sea, como yo creo un pincel. Entonces ahora lo que estoy haciendo es borrar, pero mantener la misma textura del pincel. Esto es muy importante cuando trabajo con ciertas texturas. Imagínense que yo estoy trabajando de esta manera, logrando una textura, y después quiero borrar con la goma y nada que ver. O sea, me estoy eliminando toda esa textura. Sin embargo, vuelvo a elegir el pincel, pero lo pongo en modo borrar. Lo que sucede es que estoy borrando y no estoy perdiendo la textura, ¿sí? Convive con lo que recién hice. Entonces lo que puedo hacer, si están trabajando con un pincel duro, por ejemplo, o blando, también vamos a buscarlo. Fíjense la cantidad de pinceles que tengo. Igual lo tengo repetido porque los cargué 2 veces, pero no importa. Lo bueno es que están por orden alfabético. Yo igual no lo tengo seteado ahora, pero trabajo con un plugin que se llama Brushbox, que lo tengo ahí, justamente acá, que me organiza todos los pinceles. Me tomo el trabajo, estoy 2 horas organizando todos los pinceles y los voy, esperemos que cargue un poquitito, ok. Separado los que son de acuarela, pintura en general, que emulan el impresionismo, acrílicos, gouache, óleo, concept. Que son los regalaba un artista, a mí me gusta. Bueno, nada, hay muchos pinceles que fui comprando. Entonces lo puedo elegir desde ahí también. Pero bueno, para no complicarlo, pincel duro. Y lo puedo poner en modo borrar. Y viene a cumplir la función también de una goma dura en ese caso. Pincel duro porque, digamos, me da... Vamos de nuevo, más prolijo. Me da plenos y trazos más duros. Por eso el nombre, pero el nombre el que quieran, obviamente. Bueno, y puedo borrar todo eso. Lo mismo en esta parte, las contraluces, que me ayudan a despegar un poquitito el dibujo del fondo. Acuérdense, pueden poner el trazo un poco asistido para las líneas más largas y va a ser un poco más cómodo. Un poquito. Y esto es ensayo, error, practicar. También podría, en vez de borrar, trabajar con máscaras, pero eso lo vamos a ver en los próximos videos, en las próximas clases. Ahí vayan buscando la comodidad, rotando el dibujo.
Acá también tengo la opción rotar todas las ventanas cuando entro a la herramienta rotar vista. Pero bueno, no importa. Ahora lo voy haciendo así, voy copiando más o menos lo que veo. Pueden hacer más prolijos si quieren. Bueno, y de esta manera. Muy bien. Lo que sigue ahora sería, bueno, voy de nuevo a ventana, organizar, coincidir, ubicación. Y acá, todas las ventanas, buenísimo. Vengo al original, puedo activar las otras capas, chequeo cómo me quedó, lo mismo. Y vengo acá a activar en el original el rojizo de la cara. Nada, también es una capa en multiplicar. O sea que puedo en realidad ocultar las otras, tomar el color rojo de acá de la oreja. Tomo acá, vengo, hago una capa nueva, le pongo multiplicar. Ya tengo seleccionado el rojo. Puedo también ocultar estas capas. Fíjense en algunos sectores, incluso hasta me olvidé de pintar. Así que lo que pueden hacer es elegir ahora un pincel blando. De nuevo, si quieren por las dudas toman el color. Le pongo de nombre rojizo piel. Si yo pinto, se va. Entonces lo que tengo que hacer es, por ahí ustedes no deseleccionaron, yo lo hice, pero en todo caso si deseleccionan, vuelven a hacer control clic sobre la miniatura de capa y me selecciona toda la silueta. También puedo sumar contenido de otras capas o restar contenido de otras capas con Alt. Con Shift sumo y con Alt resto. Y con Shift y Alt hago una intersección, una cosa media rara. Bueno, no importa, nada. Control, dejo apretado Control sobre la miniatura de capa, que es esta representación de lo que tiene el contenido de esa capa, sobre la de silueta, ¿sí? Y ahora cuando pinto no se va a escapar de ahí. Y lo mismo, puedo empezar con un pincel en este caso un poco más chico. Yo estoy trabajando con 343 píxeles, pero eso va a depender del tamaño de la resolución del documento, porque yo estoy trabajando a 300 píxeles por pulgada. Entonces un pincel de 300 píxeles justamente va a tener 1 pulgada. Pero en un dibujo de 72 píxeles por pulgada, un pincel de 300 píxeles se va a ver bastante más grande. Va a ser prácticamente 3 veces más grande. Bueno, nada, empiezo a pintar por ahí, suavecito primero. Aprieto un poquitito más después. Un poquitito en esta parte. Puedo ir borrando por donde está el ojo, pero eso lo hacen después. Aprieto un poquitito más acá, un poco más acá y en la oreja. Entonces cuando activo las otras capas le doy un toquecito ahí, sin molestar demasiado, pero se nota la diferencia y me abre un poquitito la paleta de colores del dibujo, ¿sí? Eso está bueno implementarlo en casi todos los dibujos, ¿no? Bueno, próximo paso, vengo al original y ahora hago los brillos. No son demasiados. Y si las sombras son duras, los brillos en teoría deberían ser duros también. En este caso le da como un tinte medio como de plástico la cara. Pero bueno, puede quedar bien. Entonces los brillos están en superponer. Para saber cuál es el color real, los pongo en normal, la capa esa, y veo que son incluso fucsia. Pero lo que tiene la capa, así como la capa multiplicar tiende a oscurecer y a ser transparente, superponer tiende a aclarar y a ser transparente también. Entonces tomo el color fucsia, en este caso el brillo por ejemplo de la frente, lo vuelvo a poner en superponer y vengo a mi dibujo, hago una capa nueva, le pongo de nombre brillos y también lo voy a poner en superponer. Y elijo un pincel duro. Cuando yo guardé el pincel duro me mandé una macana, que es cuando guardas el color, te da cuando guardas un pincel, un ajuste preestablecido de pincel, que sería el pincel con los ajustes, como ya vimos, por defecto te pone incluir color. Entonces grabás ese pincel, pero te lo guardas con el color que tiene en ese momento, que es negro en este caso. Entonces cada vez que elijo ese color, ese pincel viene también con el color incluido. Entonces está bueno destildar esta opción que dice incluir color. Nada, ¿por qué? Porque voy a tener que tomar de nuevo el mismo color y es molesto a veces. Entonces vengo acá, capa brillo, de nuevo lo pongo en normal. Pero bueno, está bueno el error, así aprendemos. Cliqueo o sea, estoy con la herramienta pincel, pero aprieto Alt y se transforma en un gotero, ¿no? Que es para seleccionar el color. Entonces vuelvo, lo pongo en superponer.
ahí veo cómo estaban los brillos, vengo a mi dibujo y ahora sí, donde pinte va a aclarar, pero mantener la transparencia. ¿Ven? Entonces, bueno, nada, empiezo, vengo acá. Si no quieren que navegue por todas las ventanas, vengo a la herramienta manito. Sacan esta opción de desplazarse por las ventanas y lo van acomodando manualmente si les resulta molesto. Y voy pintando los brillos en todo el dibujo donde yo veo que es un poquitito más claro. Acuérdense, pueden ir rotando el dibujo. Por ahí. Muy bien. Cuando tienen todos los brillos hechos, vamos a guardar de nuevo, control S o archivo, guardar. Y acá están los atajos de teclado, archivo, guardar. Y lo que voy a hacer es volver al original y ver qué es lo que sigue. En principio tengo algunas capas que son de equilibrio de color, capas de ajuste, de equilibrio de color y de curvas, ¿sí? Básicamente lo que hice fue, o sea, ¿qué es una capa de ajuste? Vamos a explicarlo. Si yo hago un documento nuevo, para explicarlo, vamos a clicar ahí. Voy a hacer una capa nueva. Esa capa le voy a poner T de triángulo y voy a hacer un triángulo por acá. Tac. Lazo poligonal y hago un triángulo por ahí. Muy bien, le voy a pintar a rojo. Voy a hacer una capa nueva. Voy a deseleccionar y voy a elegir la herramienta marco rectangular. Le voy a poner una C de recuadro. Estoy pensando voy a hacer un círculo y voy a ver qué letra le pongo, ¿no? Pero recuadro, vamos a ponerle R de recuadro acá. De un cuadrado, ahí está. Esto que se abre por error son los estilos de capa, que es como se hizo el trazo, ahora lo vamos a explicar. Bueno, recuadro, ahí está. Y lo pinto con edición rellenar de azul. Y voy a hacer una capa nueva, ahora sí, la C de círculo. Y voy a hacer un círculo que voy a pintar ahí de amarillo. Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Incluso al fondito le voy a dar con tono y saturación. O es más, vamos a... Sí, con tono y saturación le voy a bajar un poco la luminosidad. Esto después lo vamos a trabajar, lo vamos a ver. Bien, entonces yo tengo esto. ¿Qué es la capa de ajuste? Cuando yo voy a imagen, ajustes, tengo brillo y contraste, niveles, curvas, intensidad, tono y saturación, equilibrio de color, filtro de fotografía, etc. Tengo un montón de ajustes de imagen, ¿sí? Las capas de ajuste, yo acá tenía el bote de... el tachito, como para tirar las capas que no me gustan, hacer una capa nueva, hacer un grupo nuevo que es como una carpeta en donde yo puedo arrastrar todas las capas, cerrarlo y abrirlo como para organizar mejor mi ilustración. Y acá al lado, acá están las máscaras, efectos, encadenar capas. Pero en este caso, justo en la mitad tengo las capas de ajuste. ¿Por qué ajuste? Porque tengo los mismos ajustes cuando yo iba imagen, ajustes, tono y saturación y demás. Acá están los mismos ajustes que yo veía en ese menú desplegable. Brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, intensidad, tono y saturación, equilibrio de color, filtro de fotografía, etc. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo quiero hacer un cambio de tono y saturación, por ejemplo, que voy a imagen, ajustes, tono y saturación,
puedo cambiar, bueno, las tres propiedades del color, ¿no? El tinte, hacerlo más saturado, más desaturado, es decir, darle más cromaticidad o menos cromaticidad al color. Y implementar, digamos, darle más luminosidad, acentuar más el valor lumínico del color o sacarle luminosidad. Entonces, eso individualmente, como yo doy OK, ya perdí la información de color que tenía antes. También tengo siempre control Z, tengo el historial que me va guardando todos los pasos, etc. Pero, perdón, dije modo historial, si no aparece por defecto ventana historia, acuérdense. Y ahí tengo todos los pasos como les expliqué en clase, ¿no? Por defecto me guarda 21 pasos el modo historia, pero si voy a edición, preferencias, rendimiento y voy a sí, en rendimiento, estados de historia 100 le puedo poner y listo, ya está. 100 son un montón, así, pero si voy a hacer una barbita, por ejemplo, ya me gasté como 50 nada más en un bigote. Entonces está bueno que esté en 100, creo que hasta 1000 pueden poner. Bueno, la cuestión es que yo ya ajusté el círculo, por ahí guardé, lo volví a abrir y ya está exactamente el mismo color. No lo puedo recuperar. Está bien, es amarillo, pinto amarillo y listo, ya está. O guardo con otro nombre, pero hay veces que las cosas no son tan simples, es una utopía y a veces en el apuro guardo lío. Entonces, entre otras cosas, para lo que sirven las capas de ajuste es justamente para hacer un ajuste, en ese caso de tono y saturación. Se me abren las mismas opciones, incluso la de acá también colorear, que es para llevar todas gamas del mismo color. Pero en este caso, si yo cambio el color y llevo el círculo a verde, también me está cambiando el color de las otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capa de ajuste lo que hace es una capa que viene con una máscara, que después vamos a explicar bien, a desarrollar. Que básicamente la máscara es cuando yo pinto con blanco o negro. Fíjense, yo estoy en cualquier otra capa. Cuando hago clic en esta capa de ajuste, es la máscara, digamos, aparece blanco y negro. Quiere decir que yo todo lo que pinte con negro me va a hacer invisible el ajuste. Y lo que pinte con blanco, acá, de nuevo va a hacer que recupere lo que estaba. O sea, me hace invisible o invisible algo. Si yo la máscara la aplico, después lo vamos a desarrollar bien, pero le aplico una máscara con este botón sobre el círculo amarillo y pinto en este caso con negro, estoy haciendo invisible cualquier pincel. Puedo elegir cualquier pincel y me da la textura que yo quiero. Estoy haciendo invisible esas partes del amarillo. Por supuesto puedo mover la figura o puedo mover individualmente. Si le saco la cadenita entre estas dos capas, puedo mover solo el círculo y que la máscara quede ahí, o al revés puedo mover la máscara. Si no me gusta, la tiro al tachito de basura y me pregunta aplicar. Si lo aplico es como si lo hubiese borrado con la goma. Si puedo cancelar, estoy cancelando esta acción. Si puedo eliminar, me elimina la capa y dejo todo como estaba. Bueno, la cuestión es que las capas de ajuste también tienen máscaras para tapar el ajuste, hacer invisible el ajuste. Entonces volviendo a las capas de ajuste, lo que hace es ajustarme todos los colores, pero de todo lo que está abajo. Es decir, que yo esto lo arrastro por debajo del círculo amarillo, me va a ajustar el recuadro, el triángulo y el fondo también, aunque no hice ningún ajuste notorio, ¿sí? Si yo quisiera cambiar también el fondo, voy a tener que trabajar sobre la luminosidad por ahí también. Si yo quiero cambiar solo el triángulo y el fondo, lo único que me hace es lo único que tengo que hacer es arrastrar la capa de ajuste por encima del triángulo. Pero bueno, acá me estaría cambiando el fondo también. Vamos a suponer que lo quiero hacer más clarito también. Entonces, ¿cómo hago para ahora sí no ajustar el fondo, pero ajustar solamente el triángulo? Bueno, si yo posiciono el cursor sobre la intersección de la capa de ajuste y la capa triángulo y dejo apretado Alt, me aparece un icono que es el símbolo del Clipping Mask. El Clipping Mask lo que hace es afectar, en este caso la capa de ajuste, solo al triángulo, ¿sí? Si yo hago una capa nueva y empiezo a tirar unas líneas, bueno, yo soy de River, justo esos colores, vamos a cambiarlo. Ahí está, por ahí. Y yo en esta capa nueva hago un Clipping Mask, dejando apretado Alt y haciendo clic entre la intersección de estas dos capas, solo me va a ser visible o voy a pintar en donde hay recuadro azul nada más, ¿sí? Eso es una máscara de recorte en definitiva, un Clipping Mask. Entonces ahí voy a estar ajustando
solo el color de el triángulo, ¿sí? Y no el del fondo. Lo mismo, yo lo llevo acá arriba, obviamente de nuevo me está cambiando todos los colores, pero si yo quisiera que me afecte nada más que el círculo amarillo, lo que tengo que hacer es apretar Alt, Clipping Mask, y me va a cambiar el color solo del círculo amarillo. Esas son las capas de ajuste, por supuesto, hice de tono y saturación, ahí nada más, pero puedo agregar una de niveles y lo que hace es trabajar sobre el contraste de la imagen, ¿sí? Más claro, más oscuro. Ahí me está ajustando todo. Si quisiera nada más que el fondo, voy y trabajo sobre el fondo y demás. Esto de niveles después lo vamos a ver. Otra opción sería brillo y contraste, ¿sí? Bueno, nada, la cuestión, y puedo por supuesto deshacerme de esas capas o duplicarlas también, ¿sí? Por supuesto. Bueno, muy bien, entonces volviendo al dibujo de Tevez, nos olvidamos qué estábamos haciendo ya. En principio esto lo voy a guardar, mi dibujo, y en el original voy a ver que hay una capa de ajuste de equilibrio de color. Entonces yo puedo trabajar con mucho criterio todo lo que es la propuesta cromática del dibujo. Con mucho criterio, basándome en los esquemas de color, de lo que tiene que ver con la teoría del color, la psicología del color, lo que sea. Incluso me puedo ayudar de esta, yo tengo paga esta aplicación que se llama Colorus, que me permite elegir los colores, como fuera en vez del selector de color lo elijo por acá, en base a esquemas de color, a círculos cromáticos, sean magenta, amarillo, rojo, amarillo y azul, o RGB, Red, Green and Blue. Estoy trabajando en modo RGB como estoy trabajando también en el dibujo, pero bueno, trabajando en este triádico de colores amarillo, rojo, azul, acá tengo los esquemas, entonces me va seleccionando por, digamos, colores analógicos, complementarios, analógicos no, análogos, complementarios, tetrádico, digamos, complementario separado. Es decir, tiene distintas opciones como para que me agilice un poquitito a la hora de elegir los colores, ¿sí? Entonces yo después lo puedo editar. Digo, bueno, voy a elegir un naranja, voy a elegir un amarillo más desaturado y un verdecito también más desaturado. Así el color más saturado va a ser el naranja. Nada, a lo que voy es que puedo elegir los colores con mucho criterio, pero un cheitecito, un truquito es tirar una capa de equilibrio de color ahí arriba de todo eso, que lo que hace es comprimir los colores. A ver, poniéndonos un poco más frikis con todo esto. Si yo elegí una gama de colores que va de este color a este color, oscilando por un montón de colores en el medio, ¿no? Me fui por los cálidos, los azules. Lo que hace es, el equilibrio de color es comprimirme los colores en una franja para que todos estos no se vean. Es decir, es como una especie de compresión en donde lo que hace es achatar un poco todos los colores para que convivan mejor, ¿sí? Básicamente lo que hace el equilibrio de color es, yo tiro una capa de ajuste de equilibrio de color, me va a aparecer esto. Y yo puedo trabajar las sombras, los medios tonos y las iluminaciones. Y le voy a decir que, por ejemplo, vamos a trabajar nada más que sobre los medios tonos, pero puedo decir que los valores medios sean un poco más rojizos, con un mix de un poco de amarillo. Que las sombras sean un poco más azuladas, tirando al cian, y que las iluminaciones sean más amarillentas. Acá es un cachivache, es tremendo, pero bueno, no importa. Incluso le puedo dar opacidad también para que no sea tan intenso. Pero, a ver, en realidad, vamos de nuevo, capa de ajuste, equilibrio de color. Yo lo único que hago es dejar así como están los medios tonos, conservando la luminosidad. Lo tiro por ahí un poquitito para los rojos, un poquitito para el lado de los magentas. Y ya parece que no, pero me cambió un poquitito el dibujo. Ahora, si lo quieren hacer igual, lo voy a cerrar. Vienen acá, ustedes van a tener el dibujo así. Activan esa capa para ver la diferencia y pueden ir comparando. No hace falta que las hagan, pero bueno, yo tengo esa costumbre. Y le dan doble clic acá a la balancita del equilibrio. Como le dan doble clic, se abren las propiedades. Si no, una ventana, propiedades, ¿tá? O sea, todas estas ventanas flotantes las puedo activar desde el menú ventana flotante. Entonces, bien.
Nada, copian los colores. Fíjense, lo único que hice fue en esta capa de ajuste de equilibrio color subir los medios tonos a 59. Las sombras en 0, las iluminaciones también 0. O sea, lo único que ajusté fueron los medios tonos en 59. Si tienen un toque lo ponen en 60. No, yo lo dejé en 59. Entonces, viene acá. Bueno, dejé flotando esta ventana, la agrego acá. De nuevo, organizar vertical de 2 hojas. Ahí está. Este es el original. Bueno, me quedó el mío del otro lado. Vamos de nuevo, así nos confundimos. Ahí está, estoy como estaba. Este es mi dibujo. Tiro la capa. Y voy de nuevo. Entonces hago una capa de ajuste de equilibrio de color. Y si quieren que quede igual, lo único que hacen acá es poner 59. Y les va a quedar exactamente igual al dibujo original. Pero bueno, vayan probando. La idea es que vayan rompiendo un poco el dibujo. Y después las curvas, un poquito más complejo. Pero lo que hice fue, creo que tiré el azul. A ver, vamos a intentarlo acá. De nuevo, una capa de curvas. Por ahí. Y vine al azul. Y lo subí un poquitito. Un toquecito de acá. Y eso es un truquito para que tenga... Ven, desde acá lo puedo ir manejando. No lo voy a explicar ahora el tema de las curvas. Pero si lo subo un poquitito, lo que me da es como un efecto vintage. ¿Por qué? Me lo tira medio a Polaroid. Vieron que no tenía negro las Polaroid, sino que tenían un azul muy muy oscuro. Entonces eso me da un toquecito medio vintage en la ilustración. Nada, son cosas que a mí me gustan, pero insisto, o sea, no hace falta que estén. Si están ahí, para mí aportan bastante, pero puede quedar así el dibujo y por ahí les resulta más interesante. Yo hice un equilibrio de color y unas curvas. Sin las curvas queda así, con el equilibrio de color. O sea, con las curvas solo queda así y cuando le hago visible el equilibrio de color queda así. Bueno, bastante parecido al original. Archivo guardar, de nuevo, a cada rato genérense el hábito, vengo al original y lo que tengo son el very difficult y la línea. Entonces lo que hago es una capa nueva, le pongo línea, puedo usar el mismo pincel duro. Muy bien, por ahí. Y hago la línea por ahí. Estoy viendo que en las curvas, a ver, vengo acá y el rojo, como estaba, el amarillo, el verde, digo, no, está bien, lo único que varié fue el azul. Y por alguna razón, en el original, ¿qué tengo también? Sí, me había olvidado, pero ven que tengo un tinte más amarillento también en el original. Cuando vengo acá a mi dibujo puedo de nuevo activar las curvas, voy al azul. Y lo que hago también es bajarle un toquecito acá, me olvidé. Pero eso lo que hace es darle un poquitito de amarillento también a la imagen, ¿ven? Entonces de esta manera, tac, por ahí, me lo tira un poco a valores cremita. Este era el dibujo original y así está con esta capa de ajuste. Por ahí me zarpé mucho en el azul. Vengo de nuevo a los azules para no trabajar los 3 colores. Vengo por acá. Ahí está. Tienen color, los blancos ahora son como cremita. Bueno, nada. Dibujé la línea por ahí, más o menos a mano alzada, que quede como algo medio escrito a mano. Y sobre tipografías, las tipografías están en el grupo de herramientas vectoriales. Es decir, que las tipografías, pues ya vamos a hablar de herramientas vectoriales, puedo agrandarlas, achicarlas y no pierden resolución hasta que las rasterice. No. Pensé que no estaba grabando. Bueno, entonces vengo a la herramienta de tipografías. A veces tarda en cargar si tienen muchas instaladas en la compu. Elijo la herramienta de texto. La verdad es que no sé qué tipografía use acá, pero bueno, se pueden fijar en el original. Por ahí no la tienen cargada en su computadora. Yo descargo muchas fuentes que son pagas y he comprado fuentes cuando eran para proyectos laborales, digamos. Le compras la tipografía a algún diseñador. Puede ser vos, las tipografías como son caligráficas o decorativas, las famosas tipografías de fantasía dentro de la clasificación tipográfica que dibujás y a veces la tipografía funciona como texto, como imagen, para que conviva por ahí con los personajes que hiciste vos y demás. Entonces hay que dibujar fuentes, está buenísimo, es un lindo laburo.
Y hay veces que cuando eran para un texto en particular me gustaba una tipografía y la compraba. Eso, bueno, pasaba la cotización y nada, es para otro video. Pero bueno, esto lo pueden escribir a mano si quieren. Yo les explico las tipografías. Sí, las descargo de dafont.com. ¿Sí? Ahí tienen un montón de tipografías para chusmear. Tienen incluso de películas, de series, dibujos animados, etc. Entonces, esta que descargué de ahí, seguramente, si vengo al dibujo original y paso la herramienta texto por ahí, como en el Word, Boopee se llama, Boopee. Se la pueden buscar en Dafont si quieren también. Nada, hago un clic acá y le pongo Beri. Bueno, me lo hizo con la misma tipografía, pues ya la había seleccionado antes, así que genial, no tengo que andar buscando la tipografía. ¿Dónde la busco? En esta parte de acá. Está en regula, bueno, todas las variables visuales que vengan en la tipografía. Esta lo puedo poner en bold también si quiero, no tiene mucho más. El tamaño, el justificado si es a la izquierda, en el centro, a la derecha, el color, si quiero hacerlo 3D. Y desde la ventana carácter va a aparecer esto. Y bueno, tengo opciones de kerning, de tracking, mayúsculas, minúsculas, interlineado. Bueno, nada de eso. Así que desde ahí, para chusmear, es para otro video, pero bueno. Difficult. Ahí está. Puedo agrandar, achicar. Acuérdense que con control T puedo desde una esquina y apretando shift achicar y ampliar en proporción. Girar el texto en base a este pivote, que si yo lo corro va a girar en base a eso, a este centro. Nada, me gustaba ahí el tamaño como estaba. La línea la puedo, acuérdense, con la herramienta mover. Lo pueden arrastrar esto a otro lado o con las flechitas del teclado. Con las flechitas del teclado y apretando shift da saltos más grandes si lo quiero hacer más rápido. Si no, va más despacito, ¿ven? Y de esta manera tengo el dibujo terminado. Y por último, por supuesto, la firma. Chicos y chicas, esta no es la única forma de trabajar, pero es una forma simple para que a partir de esto los dibujos empiecen a tener cierta onda. Esto es una caricatura. Lo pueden hacer, por supuesto, con cualquier tipo de dibujo. Y esto está hecho con entintado digital. En las próximas lecciones vamos a ver cómo vectorizar trazos, vamos a aprender a separar lo blanco de lo negro cuando el trazo es más tipo lápiz, cómo mejorar un trazo o un entintado que yo hice con fibras, microfibras, pincel, pluma, plumín, con lo que sea, lo que se llama la línea del dibujo, o la famosa pluma del dibujo. Pero bueno, esto es un ejercicio como para empezar a ponernos cancheros. Lo último que me faltó es estas opciones de trazo, ¿sí? Que tienen el original, el dibujo original, estos efectos, este contorno que lo despega un poco del fondo. Lo voy a explicar rápidamente. Lo que tendría que hacer, ustedes ya lo tienen por defecto, pero si les interesa, por defecto, en el dibujo que yo les paso, ya lo tienen eso. Entonces a veces cuando yo quiero cambiar el nombre de una capa, le tengo que dar doble clic acá en el nombre, pero a veces por error hago tac tac y se abre esta ventana molesta. Bueno, si van a trazo, esto es para explicarlo rápido, después lo desarrollamos, pero para explicarlo rápido es, si voy a la parte de trazo, lo estoy haciendo en la silueta en blanco, tengo que no solo darle clic, sino venir acá, apretar en esta franja, digamos, en la palabra trazo, para que se abran estas opciones y puedo variar la estructura del trazo y el tipo de relleno. La estructura puedo variar si es más grande, más fino, si es de la silueta para adentro, que ahí me va a comer parte del dibujo, si es de la silueta para afuera o si es en el centro, quiere decir mitad y mitad. El modo de fusión si lo quiero multiplicar, en superponer, como vimos antes, para que sea más transparente. Esto es lo mismo, si quiero que sea más transparente o no. Si quiero cambiarle el color al trazo. Y si quiero, por ejemplo, acá el tipo de relleno, puedo hacer un color o un degradado que yo puedo ir eligiendo, ¿ven? De naranja o azul. Puedo cambiar el ángulo del degradado.
un montón de opciones más. O puedo también, por ejemplo, elegir un motivo, que lo puedo guardar. Pueden tener ustedes un motivo guardado o elegir unos por defecto, son espantosos, pero bueno, por ahí pueden elegir un motivo así, una textura, y lo pueden rellenar con ese motivo. Puede ser más grande, más chico, etcétera. Nada, lo que vamos a hacer es ponerle color en blanco, lo podemos dejar, trazo exterior, más finito, por ahí, no sé, lo pueden dejar por defecto, pero yo más que nada para que vean cómo está hecho. Opacidad al 100, modo de fusión normal y así, listo. San se acabó, como decimos los viejos. Así que bueno, ahora sí, espero que les haya gustado para empezar a pelotear con un tipo de ilustración. Y bueno, en clase despejaremos todas las dudas. Un abrazo.